Me mudé al edificio Los Olmos porque era barato. Esa es la primera mentira que nos contamos a nosotros mismos cuando algo sale mal. Fue por el precio, fue por la ubicación, fue una mala racha. Pero la realidad es que siempre hay un motivo más oscuro, algo que nos empuja hacia la trampa sin que nos demos cuenta. Yo solo quería un lugar tranquilo para terminar mi tesis de ingeniería, lejos del ruido de la ciudad, y el 4B parecía perfecto. Grande, silencioso y con una luz extraña que entraba por las ventanas altas. Los primeros días fueron normales. Cajas, cables, pizzas frías y noches en vela programando. El edificio era viejo, de esos que crujen cuando cambia la temperatura, pero me acostumbré rápido. O eso creía. La primera vez que escuché los pasos fue un martes. Eran las 3 de la madrugada. No eran pasos normales, no sonaban como zapatillas o botas contra la madera. Sonaban húmedos, pesados, como si alguien caminara con los pies descalzos y empapados. Plaf, plaf, plaf. Venían del pasillo principal, se acercaban a mi puerta y se detenían justo al otro lado. Me quedé helado, con el cursor del mouse temblando en la pantalla. Esperé unos segundos, conteniendo la respiración, hasta que el silencio volvió a caer como una losa. Pensé que sería el vecino de arriba, o quizás una tubería vieja haciendo de las suyas. Apagué la computadora y me fui a dormir, aunque el sueño no llegó esa noche. Al día siguiente, bajé a comprar café y vi a la señora Garmendia, la vecina del 3B. Era una mujer mayor, de esas que siempre están sentadas en el portal cosiendo o mirando a la nada. Cuando le comenté, casi como una broma, que el edificio hacía ruidos extraños por la noche, ella dejó de coser. Me miró fijamente, con unos ojos grises y apagados, y me dijo, no son ruidos, chico. Son recuerdos. La casa tiene mala memoria y le gusta repetir lo que pasó. No entendí qué quiso decir, pero su tono me dejó un sabor amargo en la boca. Una semana después, los pasos cambiaron. Ya no se quedaban fuera. Empezaron a entrar, estaba en la ducha, con el vapor llenando el baño, cuando sentí ese cambio brusco de presión en el aire, como cuando alguien abre una puerta detrás de ti. Cerré el grifo de golpe. El silencio era absoluto, excepto por el goteo lento de la llave. Y entonces, lo vi. A través de la cortina de ducha translúcida, había una sombra. No era una forma definida, sino una mancha oscura, alta, parada justo frente a mí. Podía olerlo, olía a ozono, a electricidad quemada y a tierra mojada, como después de una tormenta fuerte. ¿Hay alguien?, pregunté, con la voz quebrada. Nadie respondió. La sombra no se movió. Sentí una presencia tan densa, tan física, que me costaba respirar. Di un paso atrás, tropecé con el jabón y caí. Cuando me levanté y abrí la cortina de un tirón, no había nadie. Solo el espejo empañado. Pero en el cristal, justo a la altura de mi cabeza, había una marca. No era vaho condensado. Era como si alguien hubiera pasado un dedo sucio de ceniza sobre el vidrio, dibujando una línea vertical larga y temblorosa. Esa noche no dormí. Me senté en la esquina de la habitación con un cuchillo de cocina en la mano, sintiéndome ridículo, esperando a que amaneciera. Pero algo había cambiado en mí. El miedo se había convertido en obsesión. Necesitaba saber qué era. Soy ingeniero, creo en la lógica, en los datos, en las pruebas. Si esto era real, tenía que haber una explicación. Instalé una cámara web apuntando a la puerta y dejé el grabador de audio del móvil encendido toda la noche. Al día siguiente, revisé los archivos. El vídeo no mostraba nada extraño, solo mi puerta cerrada. Pero el audio me heló la sangre. A las 3:33 de la madrugada, se escuchaba mi propia respiración agitada mientras dormía. Y luego, un susurro. No venía de fuera de la habitación. Sonaba como si viniera de dentro de mi cabeza, pero el micrófono lo captó con claridad cristalina. Mateo era mi nombre. Dicho con una voz ronca, seca, como hojas arrastrándose por el pavimento. Justo después, se oyeron rasguños. Alguien raspando la madera desde el interior del armario que tenía a los pies de la cama. Me giré lentamente hacia el armario. La puerta, que yo había cerrado con llave, estaba entreabierta. Una rendija negra me observaba. Me acerqué, con el corazón latiéndome en la garganta, y la abrí de golpe.
Vacío. Solo mi ropa colgada. Pero en el fondo del armario, en la pared trasera, había algo escrito. Letras pequeñas, arañadas en la pintura blanca, apenas visibles. Ayúdanos, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el móvil. Busqué en internet información sobre el edificio, sobre el apartamento 4B. Encontré un artículo antiguo de un periódico local de 1998. Hombre encontrado muerto en el apartamento 4B tras semanas de aislamiento voluntario. El hombre se llamaba Arturo V. Los vecinos decían que gritaba que ellos no lo dejaban salir. Que escuchaba pasos. Que veía sombras. La causa oficial fue infarto, pero la policía encontró las paredes de su dormitorio cubiertas de arañazos. Arañazos hechos desde adentro de las paredes. Leí el testimonio de una vecina, la misma señora Garmendia, pero 20 años más joven. Arturo no estaba loco. Decía que la casa tenía hambre. Que si no le dabas atención, ella te buscaba. Y cuando te encontraba, te quedabas para siempre. Entonces lo entendí. No era un fantasma. No era un espíritu atrapado. Era algo parasitario. Se alimentaba del miedo, de la atención, de la obsesión. Cuanto más pensaba en ello, más fuerte se volvía. Cuanto más intentaba racionalizarlo, más se retorcía la realidad a mi alrededor. Yo llevaba 2 semanas obsesionado, grabando, escuchando, esperando. Le había dado comida. Y ahora, él quería más, decidí irme. Esa misma tarde, empecé a hacer las maletas. Solo lo esencial. Ropa, discos duros, laptop. No me importaba dejar muebles. Quería salir de ahí antes de que anocheciera. Pero mientras metía la ropa en la bolsa, escuché el sonido, tac, tac, tac. Esta vez, no venía del pasillo. Venía de debajo de la cama. Me congelé. Sabía que no debía mirar. La regla de oro del terror es que si no lo ves, no puede hacerte daño. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, me traicionó. Me agaché lentamente. Debajo de la cama, en la oscuridad, había 2 puntos brillantes. No eran ojos. Eran reflejos. Como si algo estuviera usando lentes o tuviera una superficie húmeda. Y entonces, una mano pálida, con dedos excesivamente largos y articulaciones rotas, salió de la oscuridad y agarró mi tobillo. No dolía. Estaba helada, grité. Tiré de la pierna con una fuerza desesperada. La mano no soltaba, pero tampoco tiraba hacia adentro. Solo sostenía. Como un anzuelo. Logré zafarme, perdiendo un calcetín en el proceso. Corrí hacia la puerta. Al girar el pomo, estaba trabado. Giré con fuerza, rompiéndome las uñas. La puerta cedió, salí al pasillo. Corrí hacia las escaleras. No miré atrás. Pero mientras bajaba, juraría que escuché mi propia voz, calmada, tranquila, diciéndome desde el rellano de arriba, ya puedes volver, Mateo. Ya entendiste el juego. Hace 5 años de eso. Vivo en otra ciudad, en un piso moderno, con luces LED inteligentes y vecinos ruidosos. Odio el silencio. Siempre tengo música de fondo o la televisión encendida. Nunca más he escuchado pasos. Nunca más he sentido esa presencia, pero hay cosas que cambiaron. A veces, cuando estoy solo en el baño y se empaña el espejo, veo marcas que no hice. A veces, mi perro ladra a una esquina vacía de la sala, con el pelo erizado, durante horas. Y lo peor, a veces, cuando estoy a punto de dormirme, escucho un tac suave. Muy leve. Como si alguien estuviera probando si sigo aquí. Si sigo prestando atención, porque ahora sé la verdad. La casa no se quedó en el edificio Los Olmos. La casa viaja con quien la alimenta. Y yo sigo teniendo miedo. Han pasado 3 meses desde que salí corriendo del edificio Los Olmos. 3 meses viviendo en un estudio pequeño al otro lado de la ciudad, en un barrio lleno de tráfico, sirenas y gente. Ruido. Mucho ruido. Eso era lo que necesitaba, o eso me decía a mí mismo. El silencio es peligroso. El silencio deja espacio para que eso entre. Al principio, todo parecía bien. Dormía con la luz encendida, sí, pero dormía. Trabajaba remoto,
Evitaba mirar espejos por mucho tiempo y había tirado a la basura la ropa que llevaba esa noche, incluyendo el calcetín perdido. Creía que había roto el ciclo. Creía que al salir de esa casa, había dejado atrás a Arturo, a los hermanos K y a esa entidad sin nombre que se alimentaba de mi atención, pero las cosas extrañas no suelen terminar cuando tú quieres que terminen. Suelen terminar cuando ellas deciden. Empezó con los objetos. Pequeñas cosas. Mi llavero, que siempre dejo en el bol de la entrada, aparecía encima de la mesa de la cocina. Mis auriculares, que guardo en el cajón, estaban sobre la almohada. Al principio, pensé que era estrés. Que mi mente, cansada por las noches en vela, me jugaba malas pasadas. Te olvidaste de dónde los dejaste, Mateo, me repetía. Eres ingeniero, usa la lógica, pero la lógica se rompió una martes por la tarde. Estaba trabajando en una videollamada con mi jefe. Todo normal, aburrido incluso. De repente, la conexión se cortó. La pantalla se quedó negra. Pensé que se había ido la luz, pero las luces de mi habitación seguían encendidas. Entonces, vi mi reflejo en la pantalla negra del monitor. No estaba solo, detrás de mí, parado en la esquina más oscura de mi nuevo estudio, había una figura. Alta, delgada, con los brazos colgando de forma antinaturalmente larga. No se movía. Solo me miraba. Sentí ese mismo olor a ozono y tierra mojada que había sentido en la ducha del 4B. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Giré la silla de golpe, con el corazón disparado. La esquina estaba vacía. ¿Hola? Grité, aunque sabía que era inútil. Nadie respondió. Pero en la pared blanca, justo donde había estado la figura, había una mancha de humedad. Una mancha oscura, con forma de mano, que crecía lentamente, como si la pared estuviera sangrando agua sucia. Me quedé paralizado. No podía ser. Había cambiado de ciudad, de edificio, de vida. ¿Cómo era posible? Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta, un sonido fuerte, insistente. Rin. Rin. Rin, me sobresalté tanto que casi caigo de la silla. Miré el reloj, eran las 4 de la tarde. No esperaba a nadie. No había pedido comida. No tenía visitas programadas. Me acerqué a la puerta con cautela, evitando mirar la mancha húmeda en la pared. Miré por la mirilla. Había una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo recogido en una coleta desordenada y una chaqueta de cuero desgastada. Llevaba una carpeta bajo el brazo y parecía nerviosa. No parecía un monstruo. Parecía humana. Demasiado humana. Abrí la puerta, dejando la cadena de seguridad puesta. ¿Sí? Pregunté, con la voz tensa. La mujer me miró directamente a los ojos. No sonrió. ¿Eres Mateo? Preguntó. Su voz era firme, directa. Depende. ¿Quién pregunta? Soy Clara. Clara Vázquez. Soy investigadora privada. Y creo que tú y yo tenemos un problema en común. Me quedé helado. ¿Investigadora privada? ¿Qué tenía que ver eso conmigo? No sé de qué hablas, dije, intentando cerrar la puerta. Clara puso la mano en la puerta, impidiendo que la cerrara. No usó mucha fuerza, pero su mirada era intensa, penetrante. Sé que viviste en el edificio Los Olmos. Sé que te fuiste hace 3 meses. Y sé que no te fuiste solo. Hizo una pausa, bajando la voz. Porque yo también viví allí. En el 2A. Hace 10 años. Y todavía escucho los pasos, Mateo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo, era reconocimiento. Ella sabía. Ella entendía. ¿Qué quieres? Pregunté, aflojando la presión en la puerta. Quiero entrar. Y quiero que me cuentes todo. Porque creo que la cosa que te sigue, no te siguió a ti. Te siguió a nosotros. Y creo que sé cómo detenerla. Pero necesito tu ayuda, dudé. Miré hacia atrás, hacia la mancha húmeda en la pared, que ahora parecía haberse secado, dejando solo una marca grisácea, como ceniza. Luego miré a Clara. Sus ojos no mostraban locura, sino una determinación fría, calculadora. Desenganché la cadena. ¿Pasa?, dije. Clara entró, cerrando la puerta detrás de ella. Se quitó la chaqueta y se sentó en mi sofá, como si fuera la dueña del lugar. Abrió su carpeta y sacó varias fotos antiguas, recortes de periódico y mapas. Antes de empezar, dijo, señalando la pared donde había estado la mancha, dime una cosa.
¿Has notado que los objetos se mueven? ¿Que las sombras duran un segundo más de lo debido? Asentí, sin poder hablar. Bien, dijo Clara, con una sonrisa triste. Entonces ya ha empezado la fase 2. Y nos queda poco tiempo. Clara no perdió el tiempo. Apenas se sentó, extendió las fotos sobre mi mesa de centro como si estuviera preparando una operación militar. No eran fotos de fantasmas ni de luces extrañas. Eran planos arquitectónicos, recortes de periódicos amarillentos y listas escritas a mano con nombres tachados en rojo. Mira esto, dijo, señalando un mapa antiguo de la ciudad. El edificio Los Olmos no se construyó sobre un cementerio, ni sobre un antiguo manicomio. Esa es la mentira que nos cuentan las películas para asustarnos. La realidad es mucho más aburrida y, por eso, mucho más terrible. Se construyó sobre una falla geológica menor. Nada peligroso estructuralmente, pero sí energéticamente. ¿Energéticamente? Pregunté, sintiéndome ridículo al repetir esa palabra New Wave. Llámalo como quieras, electromagnetismo, radiación de fondo o simplemente la estática del mundo. El punto es que ese lugar actúa como una antena. Y algunas personas son receptores. Clara tomó una de las fotos. Era una imagen granulada en blanco y negro de un grupo de jóvenes frente al edificio. La reconocí al instante. Eran los hermanos K, los estudiantes que habían desaparecido en 2004. Pero había algo más. En el borde de la foto, apenas visible, había otra persona. Un hombre joven, con gafas gruesas y una cámara colgada al cuello. Este es Arturo V, dijo Clara, señalando al hombre. El que murió en tu apartamento en el 98. Pero fíjate en la fecha de la foto. Es de 1985, me acerqué más, entrecerrando los ojos. Arturo parecía tener 20 años en la foto. Si murió en 1998, tendría unos 30 y pocos. Pero en la foto parecía exactamente igual que en la descripción policial de su muerte. Sin arrugas, sin canas, no envejecía, susurré, sintiendo como el estómago se me revolvía. No exactamente, corrigió Clara. Lo que pasaba es que el tiempo allí dentro no fluye igual para todos. Para la cosa que vive en esas paredes, el tiempo es comida. Y nosotros somos el plato principal. Cuanto más miedo tienes, más te observan. Cuanto más te observan, más lento pasa el tiempo para ti, hasta que te quedas atrapado en un bucle. Arturo no murió de un infarto, Mateo. Murió porque se quedó sin tiempo. Se consumió. Miré a Clara, buscando una broma, una señal de que esto era una elaborada mentira. Pero sus ojos estaban húmedos, llenos de un dolor antiguo. Yo viví en el Dosa durante 6 meses, continuó ella, con la voz quebrada. Al principio eran solo ruidos. Luego, objetos que se movían. Empecé a investigar, igual que tú. Grababa audio, tomaba notas. Creía que podía entenderlo, controlarlo. Pero cada vez que intentaba analizarlo, se hacía más fuerte. Una noche, desperté y vi a mi propio reflejo en el espejo, pero no se movía cuando yo lo hacía. Me sonreía. Una sonrisa que no era mía. Hizo una pausa, tragando saliva. Esa noche huí. Dejé todo. Ropa, muebles, mi vida. Pensé que había escapado. Pero hace 3 semanas, empecé a escuchar los pasos de nuevo. En mi nuevo apartamento. A 3 kilómetros de distancia. Y supe que no había escapado. Solo había pausado el juego. ¿Por qué me buscas ahora? Pregunté, con la voz tensa. Si llevas 10 años huyendo, ¿por qué volver? Clara señaló la última foto de la carpeta. Era una imagen reciente, tomada con un teléfono móvil. Mostraba la fachada del edificio Los Olmos. Pero algo estaba mal. Las ventanas del 4º piso, mi antiguo apartamento, estaban iluminadas. A pesar de que el edificio llevaba meses vacío por reformas. Porque ha cambiado algo, dijo Clara, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Antes, la entidad se alimentaba de uno en uno. Arturo, los hermanos K, tú, yo. Víctimas aisladas. Pero ahora está conectando los puntos. He recibido mensajes. Correos electrónicos vacíos. Llamadas mudas. Y ayer, encontré esto en mi buzón.
Sacó un pequeño objeto de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Era mi calcetín. El mismo calcetín negro que había perdido bajo la cama la noche que huí. Estaba sucio, húmedo, y olía a esa misma tierra mojada y ozono. Sentí náuseas. ¿Cómo había llegado hasta ella? ¿Cómo sabía ella que era mío? No te siguió a ti, Mateo, dijo Clara, mirándome fijamente. Nos está reuniendo. A todos los que hemos estado en contacto. Quiere completar el círculo. Y creo que sabe dónde estamos ahora. Como si hubiera escuchado su nombre, la luz de mi estudio parpadeó. Una vez. 2 veces. Y luego se apagó por completo, sumiéndonos en la oscuridad, en la penumbra. Escuché el sonido. No venía de fuera. Venía de dentro de la habitación. Tac, 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 pasos lentos. Pesados. Acercándose desde la esquina donde antes había visto la sombra. Clara no se movió. No gritó. Solo encendió la linterna de su móvil, apuntando hacia la oscuridad. No mires directamente a sus ojos, susurró. Y no dejes de hablar. Si dejas de hablar, te lleva. La luz de la linterna de Clara temblaba ligeramente, cortando la oscuridad como un cuchillo oxidado. El haz de luz iluminaba partículas de polvo que flotaban en el aire, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de mi estudio. No mires directamente a sus ojos, repitió Clara, su voz era un hilo tenso, apenas audible. Y no dejes de hablar. Si dejas de hablar, te lleva. ¿Qué? Susurré, sintiendo como el pánico me subía por la garganta. ¿Hablar de qué? De cualquier cosa. De tu vida, de tu trabajo, de lo que cenaste. Da igual. Pero mantén el flujo. El silencio es su puerta de entrada. Tac, tac, tac. Los pasos estaban más cerca. Ya no sonaban en la esquina. Sonaban justo detrás de nosotros, al otro lado del sofá donde estábamos sentados. Podía olerlo de nuevo, ese olor a electricidad quemada y tierra húmeda, tan fuerte que me hacía lagrimear los ojos. Empecé a hablar. Al principio, balbuceando, me llamo Mateo. Tengo 26 años. Soy ingeniero de software. Me gusta el café negro y odio las mañanas de lunes. Clara asintió, sin apartar la linterna de la oscuridad frente a nosotros. Bien. Sigue. No pares. Mi tesis versaba sobre algoritmos de compresión de datos. Pensaba que podía comprimir cualquier cosa, hacerla más pequeña, más eficiente. Pero hay cosas que no se pueden comprimir. Hay cosas que ocupan todo el espacio si las dejas entrar. Como el miedo. El miedo no se comprime, se expande. Ocupa cada rincón de tu mente hasta que no queda espacio para nada más. Los pasos se detuvieron. Justo detrás de mi oreja izquierda. Sentí un frío intenso, como si alguien hubiera abierto una ventana helada en pleno verano. Mi nuca se erizó. Quería girarme, quería ver qué había allí, pero recordé las palabras de Clara, no mires. ¿Y tú? Pregunté, con la voz temblorosa, intentando mantener el ritmo. ¿Por qué investigas esto? ¿Por qué volviste? Clara tardó un segundo en responder. Su voz sonaba más lejos ahora, como si estuviera luchando por mantenerse presente. Porque mi hermana murió en el DOSA, dijo ella, y su voz se quebró ligeramente. No fue Arturo. No fueron los hermanos K. Fue Elena. Mi hermana pequeña. Tenía 19 años. Se mudó allí para estudiar arte. Decía que la luz del apartamento era perfecta para pintar. Un día, dejó de llamar. Fui a buscarla y la encontré su cuadro. Estaba pintando la pared. Con sus propias uñas. Había arrancado la pintura hasta llegar al yeso y luego al ladrillo. Y en el centro, había escrito mi nombre. Una y otra vez. Clara. 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 Un sollozo escapó de sus labios, pero no dejó de apuntar con la linterna. Ella no huyó. Se quedó atrapada en el bucle. Y yo he pasado 10 años buscando una forma de romperlo. Creía que si entendía las reglas, podría liberarla. O al menos, liberarme a mí misma. De repente, la temperatura en la habitación cayó 10 grados en un instante. Mi aliento se convirtió en vapor visible. La luz de la linterna de Clara empezó a parpadear, debilitándose. Se está acercando, dijo Clara, con urgencia. Mateo, escúchame bien.
Hay una regla que Arturo descubrió demasiado tarde. La entidad no puede tocar tu cuerpo físico si estás anclado a la realidad. Si estás presente, aquí y ahora. Pero si te distraes, si dudas, si miras hacia atrás, te arrastra a su dimensión. A ese lugar donde el tiempo no existe. ¿Cómo me anclo? Pregunté, apretando los puños hasta que me dolieron las uñas. Dime algo real. Algo que solo tú sepas. Algo que te haga sentir vivo. Ahora cerré los ojos. Intenté pensar. ¿Qué era real? El dolor en mis manos. El olor a ozono. El sonido de mi propia respiración. Tengo una cicatriz en la rodilla izquierda, dije rápido. Me caí de la bicicleta cuando tenía 8 años. Iba demasiado rápido por la cuesta de la calle Mayor. Mi padre me regañó, pero luego me compró un helado de chocolate para que dejara de llorar. Recuerdo el sabor. Dulce, frío, derritiéndose en mi lengua. Recuerdo el sol en mi cara. Era un día de julio. Hacía calor. Mucho calor. La luz de la linterna se estabilizó. El frío retrocedió un poco. Los pasos se alejaron, moviéndose hacia la cocina. Bien, dijo Clara, exhalando con fuerza. Funciona. Pero no podemos quedarnos aquí toda la noche. Esto es solo una advertencia. Nos ha encontrado. Sabe dónde estamos. Y sabe que estamos juntos. Eso la hace más fuerte. ¿Qué hacemos? Pregunté, abriendo los ojos. La habitación estaba vacía. La mancha de humedad en la pared había desaparecido. Pero el aire seguía siendo pesado, cargado de estática. Clara apagó la linterna y encendió la luz principal. El parpadeo cesó. La normalidad volvió, frágil y falsa. Tenemos que ir al origen, dijo ella, guardando sus fotos en la carpeta con manos firmes. Tenemos que volver al edificio Los Olmos. ¿Estás loca? Exclamé, levantándome de un salto. Acabamos de sobrevivir a un ataque fantasmal en mi casa. ¿Y quieres volver al nido? No tenemos opción, Mateo. Mientras estemos separados, nos cazará uno a uno. Pero si vamos juntos, al lugar donde todo empezó, quizás podamos cerrar el círculo. Arturo dejó algo allí. Una nota. Un diario. Algo que explica cómo romper el bucle. Lo escondió antes de morir. Y creo que sé dónde está, miré a Clara. Sus ojos brillaban con una determinación aterradora. No era valentía. Era desesperación. ¿Y si no funciona? Pregunté. Entonces nos quedaremos allí para siempre, respondió ella, sin inmutarse. Como Arturo. Como mi hermana. Como todos los demás, me pasé la mano por el pelo, sintiendo como el sudor frío me bajaba por la espalda. Sabía que tenía razón. Huir no servía. Ya lo había intentado. Y mira dónde estaba, en mi nuevo apartamento, con un calcetín viejo sobre la mesa y una investigadora privada diciéndome que debía regresar al infierno. ¿Cuándo nos vamos? Pregunté, resignado. Clara miró su reloj. Ahora. Antes de que amanezca. La entidad es más débil con la luz del sol. Tenemos una ventana de oportunidad. Pero debemos ser rápidos. Y silenciosos salimos de mi apartamento, cerrando la puerta con llave. Bajamos las escaleras sin decir una palabra. El portal del edificio estaba vacío. La calle, iluminada por las farolas amarillentas, parecía tranquila. Demasiado tranquila. Mientras caminábamos hacia el coche de Clara, un sedán gris aparcado en la esquina, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia la ventana de mi estudio. Allí, detrás del cristal, vi una sombra. Alta, delgada. Observándonos, y esta vez, sí levantó la mano. Nos saludaba. El coche de Clara olía a tabaco rancio y a café viejo. No encendió la radio. El silencio entre nosotros era denso, pesado, roto solo por el zumbido del motor y el sonido de los neumáticos contra el asfalto mojado. Había empezado a llover, una lluvia fina y constante que parecía lavar la ciudad, pero no lograba limpiar la sensación de suciedad que llevaba pegada a la piel desde que esa sombra me saludó desde mi ventana. No mires atrás, dijo Clara sin apartar la vista de la carretera. Sus manos aferraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No estoy mirando, mentí.
En el espejo retrovisor, las luces de la ciudad se desvanecían, dejando paso a la oscuridad de los suburbios donde se alzaba el edificio Los Olmos. El viaje duró 40 minutos. 40 minutos en los que mi mente repasó cada error, cada decisión que me había llevado hasta allí. ¿Por qué acepté? ¿Por qué no llamé a la policía? Porque sabía que la policía no podía arrestar a una sombra. Sabía que esto era algo que tenía que terminar, o al menos, intentar entender. Cuando llegamos, el edificio se recortaba contra el cielo gris como un diente podrido. Las ventanas estaban todas oscuras, excepto una. La del 4B. Mi antigua ventana. Una luz tenue, amarillenta, parpadeaba en su interior. «Está esperándonos», susurré. Clara aparcó el coche a 2 manzanas de distancia. No quería que nos vieran llegar directamente. Bajamos bajo la lluvia, con los cuellos de las chaquetas subidos. El aire olía a ozono, más fuerte que nunca. Cada gota de lluvia que caía sobre el pavimento sonaba como un pequeño golpe seco. Tac, tac, tac. Entramos por la puerta trasera, la que daba al patio de luces. La cerradura estaba oxidada, pero Clara tenía una ganzúa. En segundos, el mecanismo cedió con un clic metálico que resonó como un disparo en el silencio de la noche. El interior del edificio era exactamente como lo recordaba, y a la vez, completamente diferente. El pasillo principal estaba sumido en una penumbra espesa. Las paredes parecían haberse cerrado, haciendo el espacio más estrecho, más opresivo. El olor a humedad y tierra mojada era insoportable. «Sígueme», dijo Clara, sacando una linterna pequeña de su bolsillo. Esta vez, no apuntó hacia adelante, sino hacia el suelo. «No mires las paredes. Si ves algo moverse en tu visión periférica, ignóralo. Es una trampa». Subimos las escaleras. Primer piso. Segundo piso. Tercer piso. En el rellano del tercer piso, nos detuvimos. La puerta del 3B, el apartamento de la señora Garmendia, estaba entreabierta. «Ella no vive aquí desde hace años», dije, sintiendo un nudo en el estómago. «Lo sé», respondió Clara, con la voz tensa. «Pero la casa recuerda a sus habitantes. Y a veces, les deja salir». De dentro del apartamento 3B salió un sonido. No eran pasos. Era el sonido de agujas de tejer chocando entre sí. Clic, clic. Clic rítmico. Hipnótico. Clara me agarró del brazo, tirando de mí hacia las escaleras siguientes. «No escuches», ordenó. «Si escuchas, te quedas». Seguimos subiendo. Cuarto piso. El pasillo del cuarto piso era largo y estrecho. Al final, la puerta del 4B estaba cerrada. Pero no había luz debajo. La luz que habíamos visto desde fuera había desaparecido. Clara se acercó a la puerta. Sacó una llave de su bolsillo. No era mi llave. Era una llave antigua, de hierro oxidado. «¿De dónde sacaste eso?», pregunté. «La encontré en el buzón de mi hermana, hace 10 años. Nunca supe para qué era». Hasta hoy, introdujo la llave en la cerradura. Giró. El mecanismo chirrió, como si protestara. La puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad total del apartamento. Entramos, el aire dentro era gélido. No había muebles. Nada. Solo polvo y ecos. Pero en el centro de la sala, había algo, una silla, una sola silla de madera, vieja, desgastada, colocada justo en el medio de la habitación vacía. Y sobre la silla, había un objeto pequeño. Un cuaderno. Clara se acercó lentamente, con la linterna temblando en su mano. Yo me quedé cerca de la puerta, vigilando las sombras de los pasillos laterales. Sentía que algo nos observaba desde las paredes, desde el techo, desde el suelo. Clara tomó el cuaderno. Lo abrió. Las páginas estaban amarillentas, frágiles. Empezó a leer en voz baja. Día 14. «Ya no sé quién soy. Los pasos han dejado de ser ruido. Ahora son voces. Me dicen nombres. Nombres de personas que aún no han llegado. Mateo. Clara. Elena. Nos están llamando. La casa no quiere que nos vayamos. Quiere que nos quedemos para siempre. Para ser parte de ella. Para ser sus ojos. Sus oídos. Su hambre». Clara levantó la vista, pálida como un fantasma. «Arturo escribió esto», dijo. «Pero hay más. Hay fechas posteriores.
Fechas de después de su muerte. ¿Qué quieres decir? Que alguien más escribió aquí. Alguien que estuvo aquí después de Arturo. Alguien que siguió el ritual. De repente, la puerta del apartamento se cerró de golpe. ¡Bum! Nos quedamos a oscuras. La linterna de Clara se apagó y entonces, en la oscuridad absoluta, escuchamos una voz. No era la voz ronca de la entidad. Era una voz joven, femenina, triste. Clara, susurró la voz desde la esquina de la habitación. Hermana, ¿por qué tardaste tanto? El silencio que siguió a esa voz fue peor que el grito. Peor que los pasos. Peor que el frío. Era un silencio expectante, como el de un depredador que sabe que su presa ya no tiene escapatoria. Elena, susurró Clara. Su voz se quebró, llena de una mezcla de dolor y terror absoluto. Dio un paso hacia la oscuridad, extendiendo la mano como si pudiera tocar a su hermana a través de la nada. ¡No!, grité, agarrándola del brazo con fuerza. Es una trampa, Clara. Arturo lo dijo en el diario, quiere que nos quedemos para siempre. Esa no es Elena. Clara se resistió, tirando de mi agarre con una fuerza desesperada. Es ella. La reconozco. Mateo, déjame ir. Mira tu linterna. Le grité, sacudiéndola. Clara parpadeó, confundida, y miró hacia abajo. La linterna seguía apagada, pero en su mano, el interruptor estaba roto. No había forma de encenderla. Estábamos ciegos. Y en esa ceguera, la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, justo detrás de nosotros. Clara, hace tanto frío aquí. ¿Por qué no te quedas conmigo? Podemos pintar juntas. Como antes. Sentí como el aire se volvía espeso, viscoso. Olía a pintura al óleo rancia y a tierra húmeda. Algo rozó mi nuca. No era una mano. Era algo frío, suave, como tela mojada. Corre, susurré al oído de Clara. Ahora. Tiré de ella hacia donde recordaba que estaba la puerta. Tropezamos con algo en el suelo. Muebles invisibles. Polvo. Escombros. Caímos al suelo, golpeándonos contra la madera dura. «Mateo», gritó Clara, pero su grito fue ahogado por un sonido nuevo. Un rasguño. Lento, deliberado, recorriendo la pared a nuestra izquierda. SCRRRTCH. SCRRRTCH. No mires, me dije a mí mismo, cerrando los ojos con fuerza. No mires. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, es más fuerte que el instinto de supervivencia. Abrí los ojos. En la oscuridad, había un brillo tenue. No era luz. Era bioluminiscencia. Un hongo extraño, pálido, que crecía rápidamente sobre las paredes, iluminando la habitación con una luz verdosa y enfermiza. Y bajo esa luz, vi lo que había estado escuchando. Las paredes no eran paredes. Estaban cubiertas de figuras. Siluetas humanas, hechas de esa misma sustancia fúngica, pegadas a la superficie como si hubieran sido absorbidas por la casa. Había decenas. Cientos. Y todas tenían rostros. Rostros distorsionados, gritando en silencio. Y en el centro de la habitación, donde antes estaba la silla, ahora había una figura alta. No era la sombra de brazos largos. Era una mujer. Vestía un vestido blanco, manchado de tierra y pintura seca. Su cabello colgaba en mechones húmedos sobre su rostro. Levantó la cabeza. Sus ojos no tenían pupilas. Eran pozos negros, infinitos. Clara, dijo la cosa con la voz de Elena, pero distorsionada, como si hablara a través de un ventilador viejo. Te he estado esperando. Clara dejó de luchar. Se quedó inmóvil, mirando a la figura con una expresión de vacío total. Elena, murmuró. La figura extendió una mano. Sus dedos eran largos, demasiado largos, terminados en uñas negras y rotas. Ven, dijo.
Clara comenzó a levantarse. Caminaba hacia la figura, hipnotizada. «Clara, no», grité, intentando levantarme, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo me estuviera tragando. El hongo en las paredes crecía rápido, envolviendo mis tobillos, subiendo por mis pantalones. Frío. Pegajoso. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa. Mis ojos aterrizaron en el cuaderno de Arturo, que había caído al suelo cerca de mí. Las páginas estaban abiertas. Y en la última página, escrita con una letra frenética, casi ilegible, había una sola frase. La luz no los detiene. El ruido sí. Grita. Gritar. Tenía que gritar. Romper el hechizo. Romper la conexión. Tomé aire, llenando mis pulmones hasta que dolieron, y solté el grito más fuerte, más primal, más aterrador que pude emitir. No fue un grito de ayuda. Fue un grito de rabia, de miedo, de pura existencia. El efecto fue inmediato. La figura de Elena se detuvo en seco. Las siluetas en las paredes vibraron. El hongo retrocedió ligeramente, como si le quemara el sonido. Clara parpadeó, saliendo de su trance. Me miró, confundida, aterrorizada. «Mateo, ¿qué?» «Rompe el círculo», grité, señalando el suelo. Bajo la luz verdosa, vi que estábamos parados dentro de un símbolo dibujado con tiza roja en el suelo. Un círculo perfecto, con símbolos extraños en los bordes. Clara miró hacia abajo. Entendió. Con un movimiento brusco, pateó la línea de tiza, rompiendo el círculo. Un estruendo sacudió el edificio, como si un trueno hubiera explotado dentro de la habitación. La luz verdosa parpadeó y se apagó. La figura de Elena lanzó un chillido agudo, inhumano, y se desvaneció en la oscuridad. El hongo en las paredes se secó instantáneamente, convirtiéndose en polvo gris. Y entonces, la luz eléctrica se encendió. Parpadeante, débil, pero real. Estábamos solos en la habitación vacía. Sin muebles. Sin hongos. Sin figuras. Solo polvo. Y el cuaderno de Arturo, abierto en el suelo. Clara cayó de rodillas, llorando. Yo me apoyé contra la pared, respirando con dificultad, sintiendo como mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Habíamos sobrevivido. Por ahora. Pero cuando miré hacia la puerta, vi que estaba abierta. Y en el umbral, había una huella húmeda. Una huella de pie descalzo, pequeña, infantil. Y apuntaba hacia afuera. Hacia el pasillo. Hacia la libertad. O hacia algo peor. La huella en el umbral no se secaba. Brillaba con esa misma humedad antinatural, un recordatorio viscoso de que lo que fuera que habíamos enfrentado allí dentro no había desaparecido, simplemente había cambiado de forma. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, temblando. Sus ojos ya no mostraban esa determinación fría de antes, sino un vacío aterrador. «Se ha ido», susurró, mirando hacia el pasillo oscuro. «Elena, o lo que sea que usa su voz, se ha ido». «No es Elena», dije, mi voz sonando ronca por el grito. «Ya lo sabes. Es la casa. Es la entidad. Y nos está jugando». Miré el cuaderno de Arturo en el suelo. La última página, la que decía «Grita», estaba arrugada. Pero al recogerlo, vi que había algo más escrito al reverso, en letras tan pequeñas que apenas eran visibles a simple vista. Me acerqué a la linterna, que milagrosamente volvía a funcionar, aunque con una luz intermitente, y leí: «No puedes destruir lo que te conoce. Solo puedes olvidarlo. Y para olvidar, debes dejar de escuchar». Dejar de escuchar. Levanté la vista hacia Clara. «Tenemos que salir. Ahora. Pero no podemos correr. Si corremos, ella sabe que tenemos miedo. Si tenemos miedo, nos escucha. Tenemos que caminar. Como si no importara. Como si esto fuera normal.
Clara asintió lentamente. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Respiró hondo, cerrando los ojos un segundo, y luego los abrió. Su mirada estaba vacía, pero firme. Salimos al pasillo. El edificio Los Olmos estaba en silencio. Un silencio absoluto, pesado, como si el aire mismo hubiera sido succionado. No se oían tuberías, ni vecinos, ni el viento fuera. Solo nuestros pasos. Tac, tac, tac. Cada paso resonaba como un trueno en mis oídos. Bajamos las escaleras. Primer piso. Segundo. Tercero. En el rellano del tercer piso, la puerta del 3B seguía entreabierta. Esta vez, no había sonido de agujas de tejer. Solo oscuridad. Pero mientras pasábamos, sentí una corriente de aire frío salir de allí, rozándome la cara. Olía a pintura fresca. Seguimos bajando. Segundo piso. Primer piso. La puerta principal estaba delante de nosotros. La salida. La libertad. Pero justo cuando íbamos a alcanzar el pomo, la luz del portal parpadeó y se apagó. De nuevo, la oscuridad total. Y entonces, lo escuchamos. No eran pasos. Era una risa. Una risa infantil, clara, cristalina, que venía de todas partes y de ninguna. Rebotaba en las paredes, en el techo, en el suelo. ¿Jugamos?, preguntó la voz. Era la voz de Elena, pero también la mía. Y la de Clara. Y la de Arturo. Una amalgama de todas las voces que la casa había consumido. Clara se detuvo. Yo también. No escuches, murmuré, apretando los dientes. No escuches. Pero era imposible. La risa se hacía más fuerte, más estridente. Empezó a dolerme la cabeza. Sentía como si agujas me perforaran los tímpanos. «Mateo», gritó Clara, tapándose los oídos. «No puedo. Es demasiado fuerte». Vi cómo caía de rodillas, gritando de dolor. La entidad no nos atacaba físicamente. Nos atacaba mentalmente. Nos saturaba. Quería que nos rindiéramos, que nos dejásemos llevar por el caos. Recordé las palabras de Arturo. Dejar de escuchar. No significaba taparse los oídos. Significaba desconectar. Dejar de darles importancia. Dejar de tener miedo. Cerré los ojos. Ignoré la risa. Ignoré el dolor. Pensé en algo aburrido. Algo mundano. Pensé en mi código. En líneas de programación infinitas, lógicas, predecibles. If this, then that. While true, do nothing. Me concentré en la lógica. En la frialdad de los números. Lentamente, la risa comenzó a desvanecerse. No porque desapareciera, sino porque yo dejaba de percibirla. Dejaba de alimentarla con mi atención. Abrí los ojos. Clara seguía en el suelo, pero ya no gritaba. Me miraba, confundida. La risa había estado. El silencio había vuelto. «Levántate», dije, extendiéndole la mano. Mi voz sonaba extraña, plana, desprovista de emoción. Clara tomó mi mano y se levantó. Caminamos hacia la puerta. Abrimos. La noche fuera era fría, pero limpia. La lluvia había parado. El aire olía a ciudad, a gasolina, a vida real. Salimos. Cerramos la puerta detrás de nosotros. No miramos atrás. Epílogo, 3 meses después. Vivo en una ciudad diferente. Otra vez. Clara también. No hablamos. No nos llamamos. Rompimos todo contacto. Es la única manera. Si hablamos, recordamos. Si recordamos, escuchamos. Trabajo en una oficina abierta, llena de ruido, de gente, de teléfono sonando. Odio el silencio. Duermo con auriculares puestos, escuchando ruido blanco, estática, cualquier cosa que llene el vacío. A veces, muy de vez en cuando estoy a punto de dormirme, creo escuchar algo. Un tac suave. Una risa lejana. Pero no hago nada. No me muevo. No tengo miedo. Porque sé que si no les doy atención, no existen. O eso quiero creer. Porque ayer, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje. Sin remitente. Sin asunto.
Solo un archivo adjunto. Lo abrí. Era una foto. Una foto tomada desde dentro de mi nueva habitación. Mostraba mi espalda mientras dormía. Y en la esquina superior derecha, apenas visible en la oscuridad, había una figura alta, delgada, con los brazos largos. Y debajo de la foto, un solo texto. Te estamos echando de menos, Mateo. Cerré el portátil. Apagué la luz. Me puse los auriculares. Subí el volumen al máximo. Y esperé. Porque ahora sé la verdad. No importa dónde vayas. No importa cuánto corras. La casa no es un lugar. La casa eres tú. Y nunca, jamás, podrás salir.